Vamos a continuar con el estudio de Romanos capítulo 5 y vamos a entrar hoy en el verso del 12 al 21. Yo sé que está al revés las letras porque estoy grabándome de frente. Quiero que tengas en cuenta que aunque nos vamos a enfocar en los versos que son más puntuales o donde aclaran todo el resto de los pasajes, que son el 17, el 18, el 19 y el 21, dentro de cada uno de los pasajes hay una enseñanza que es importante detenernos y hacerla y resaltar lo que él está hablando ahí para que tú puedas comprender bien este capítulo entero. Vamos a entender que el autor aquí nos está explicando de dónde o el origen del pecado. Nos habla de dos hombres que han sido trascendentales en la historia de la humanidad, como es Adán y Jesús. Aunque hay más hombres importantes en la Biblia, estos dos hombres marcaron los destinos de la humanidad, uno con su pecado y otro con su justicia. El hombre Adán, un tipo de Jesús, aunque de una manera negativa, pero así es como lo describe la Escritura. Entonces también nos habla pues de las obras de cada uno de los dos, que son como contrarias. Uno nos trajo introdujo el pecado y con el pecado introdujo la muerte a toda la humanidad, y el otro a través de su muerte trajo la vida eterna. A través del pecado de Adán, te enseñan esto que vamos a leer, reinó pues la muerte hasta que vino Jesús, y a través de Jesús pues está reinando la gracia. Entonces vamos a entrar, eso es a medida de resumen, lo puedes volver a leer y comprender bien. Entonces dice así: por tanto, esta es una palabra que une lo que está hablando, porque no se, acuérdate, era una carta, no se estudia separado, pero lo hemos separado y para poderlo comprender mejor. Dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte no física, sino la separación del hombre con Dios. Acuérdate, cuando Dios creó a Adán, que representaba a la humanidad, era para tener comunión con él, pero a través de la desobediencia de Adán, entonces hubo una muerte espiritual, una separación. Ya el hombre no pudo tener esa comunión más con Dios. Entonces dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces es algo que heredamos cuando nacemos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto tienes que entenderlo, que la ley vino en Éxodo capítulo 20, que es donde está Moisés, que se le da la ley para el pueblo de Israel, pero antes de esa ley había pecado, pero como no había una ley que condenara eso, entonces no se les inculpaba de ese pecado, sino de simplemente heredamos el pecado de Adán, que es como le llaman por ahí popularmente el pecado original, ¿ya? Pero no era un pecado de transgredir una ley porque no existía la ley. Fíjate las dos maneras para que vayas entendiendo esto. El verso 14 dice: no obstante, aunque no había ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que antes de que hubiera la ley, igual había muerte porque la humanidad se había separado de Dios. Y después que vino la ley, para resaltar ese pecado del hombre, pues se puso peor la cosa. Pero el don, el regalo, y no te preocupes que este verso 16 y 17 tal vez no lo entiendas, pero cuando leamos el 18 y 19 va a venir mayor claridad a esto. Por eso es importante leerlo así a manera de estudio. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, la humanidad, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, el regalo de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede, o el regalo, como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, del pecado de Adán, para condenación a la humanidad. Pero el don, o sea, el regalo, vino a causa de todos los pecados de la humanidad para justificación. Verso 17, y esto es muy importante y quiero que lo entiendas a partir de aquí, es algo muy poderoso porque esto es parte
de la identidad de nosotros. Esto no es un mensaje para que tú lo escuches, qué bonito, ay, qué chévere eso. No, esto es algo que tú tienes que ser parte de tu declaración de fe todos los días. Te tienes que hacer un sticker, una camisa, un bracelet, declararlo, decirlo, compartirlo, porque estas son verdades espirituales que bendicen nuestro interior y bendicen a los que están con nosotros. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Te explico. Si recibes la gracia y el regalo de la justicia, que es la justificación, ve el video de la justificación, entonces tú estás reinando en vida. Yo no me siento, no importa, tú estás reinando en vida. Esto no es de sentir, esto es de algo que está establecido por Dios. Así como el Señor estableció el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, el sol, así estableció que los que reciben la gracia y la justificación estamos reinando en vida. ¿Cómo está, hermano? Reinando en vida. Estoy bendecido. La palabra es para declararla. Te repito lo que he dicho en videos anteriores. Uno no se para en el espejo y se dice, yo soy inteligente, yo puedo, yo venzo. No. Eso es tu deseo, eso es positivismo. El declarar la palabra es agarrar un texto que está escrito, que es palabra de Dios, y decir, yo estoy bendecido, yo estoy completo, yo estoy reinando en vida. Eso es declarar la palabra. Allí es cuando dice la Escritura que los ángeles comienzan, porque ellos ejecutan los preceptos de la voz de Dios. Entonces ahí empiezan a trabajar en función tuya cuando tú hablas la palabra de Dios, no cuando eres positivo, porque nuestro estado anímico a veces fluctúa dependiendo de lo exterior, pero en el interior o la palabra que está escrita no se mueve. Y cuando tú declaras la palabra no depende de tu estado de ánimo. La palabra de Dios no depende de tu estado de ánimo. Por eso es importante conocer la palabra para luego hablar la palabra en cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando. Tenemos que aprender a hablar lo que está escrito para que en el mundo espiritual los ángeles se muevan a favor de nosotros. Verso 18, y aquí el 18 y el 19 te va a aclarar lo que decía el 15 y el 16. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la transgresión de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesús, vino a todos los hombres la justificación para vida. La justicia de Jesús vino a los hombres para justificación de vida. Ese es el énfasis. Cuando tú estás justificado a través de la fe en Jesús, tú entras a vida eterna. Tú estás reinando en vida. Ese es el énfasis. Porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, que es los muchos es la humanidad, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, la humanidad será constituida justo. Por eso es que yo no me canso de decirte, tú y yo no somos pecadores, somos justos. Porque yo resalto la obra de Jesucristo, no resalto ni enaltezco la obra de Adán, el error de Adán, la desobediencia. No, yo enaltezco la obra de Jesús. Te voy a repetir el 18 y 19. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora mira, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí quiero que prestes atención. Aquí no dice que la gracia está reinando por tus obras, que la gracia está reinando porque tú te portas bien, que la gracia está reinando porque tú caminas en santidad. La gracia está reinando por la obra de Jesús. Así como reinó el pecado para muerte en un tiempo en mi vida, ahora reina la gracia. ¿Por qué? Porque el pecado me mataba, me separaba de Dios. Ahora reina es la gracia, lo que yo no me merezco, el perdón, la misericordia, que son nuevas. Cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Con amor eterno te he amado, dice el Señor, un amor que no tiene fin. Entonces lo más importante de aquí, para que yo quiero resaltar, yo quiero hacer énfasis aquí, son dos cosas. Está reinando la gracia para vida. Tiene que reinar la gracia para vida en ti. Y dos, tú estás reinando en vida. Tienes que declararlo. Tiene que ser parte de tu declaración. Estoy reinando en vida. Estoy reinando en vida. Estoy reinando en vida. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que lo compartas. Que te sientas con otras personas. Que agarres una Biblia y digas, mira, vamos a leer estos pasajes que son corticos, pero son poderosos. Y vamos a fortalecernos y vamos a aprender del Señor. Te declaro bendecido. Te declaro completo, te declaro cabeza y no cola, te declaro reinando en vida. Gracia y paz para ti y para los tuyos. Nos vemos en el próximo video.